Capítulo 28, versículo 15. El pectoral. Bordarás también el pectoral del juicio. Lo harás al estilo del labor del efod. Lo harás de oro, púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y otro de ancho. Lo llevarás de pedrería, poniendo 4 filas de piedras. En la primera fila, un sardio, un topacio y una esmeralda. En la segunda fila, un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera fila, un ópalo, una ágata y una amatista. En la cuarta fila, un crisólito, un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas en oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel, 12, como los nombres de ellos. Estarán grabadas como los sellos, cada una con su nombre, conforme a las 12 tribus. Para el pectoral harás cadenillas de oro puro, trenzadas a manera de cordones, y harás también para el pectoral 2 anillas de oro que fijarás en sus 2 extremos. Pasarás los 2 cordones de oro por las 2 anillas en los extremos del pectoral. Unirás los 2 extremos de los 2 cordones a los 2 engarces y los fijarás en la parte delantera de las hombreras de efod. Harás otras 2 anillas de oro que pondrás en los 2 extremos del pectoral, en el borde interior que mira hacia el efod. Harás otras 2 anillas de oro y las fijarás en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, por delante, cerca de su unión encima de la cinta del efod. Sujetarán el pectoral por sus anillas a las anillas del efod con un cordón de púrpura violeta, para que el pectoral quede sobre la cinta del efod y no se desprenda del efod. Así llevará Aarón sobre su corazón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, siempre que entre el santuario, para recuerdo perpetuo delante de Yahvé. En el pectoral del juicio pondrás el Urim y el Tumim, que estarán sobre el corazón de Aarón cuando se presente ante Yahvé. Así llevará Aarón constantemente sobre su corazón delante de Yahvé el oráculo de los israelitas. El manto. Tejerás el manto del efod todo él de púrpura violeta. Habrá en su centro una abertura para la cabeza. Esta abertura llevará en derredor una orla tejida como el cuello de una cota, para que no se rompa. En todo su ruedo inferior harás granadas de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, y entre ellas también alrededor pondrás campanillas de oro, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y así por todo el ruedo inferior del manto. Aarón la llevará en su ministerio, y se oirá el tintineo cuando entre en el santuario ante Yahvé, y cuando salga así no morirá. La diadema. Harás además una lámina de oro puro y en ella grabarás cómo se graban los sellos, consagrando a Yahvé. La sujetarás con un cordón de púrpura violeta, de modo que esté fija sobre la tiara. Estará en la parte delantera de la tiara. Quedará sobre la frente de Aarón, pues Aarón cargará con las faltas cometidas por los israelitas en las cosas sagradas, es decir, al ofrecer toda clase de santas ofrendas. La tendrá siempre sobre su frente, para que se halle favor delante de Yahvé. Tejerás la túnica con lino fino, harás también la tiara de lino fino y la faja con brocado.
Vestiduras de los sacerdotes. Para los hijos de Aarón harás túnicas, les harás también fajas y mitras que les den majestad y esplendor. Vestirás así a tu hermano Aarón y a sus hijos. Los ungirás, los investirás y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. Hazles también calzones de lino para cubrir su desnudez desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos los llevarán al entrar en la tienda del encuentro o al acercarse al altar para oficiar en el santuario, para que no incurran en culpa y mueran. Decreto perpetuo será este para él y su posteridad. Consagración de Aarón y sus hijos. Preparación. Capítulo 29. Para consagrarlos a mi sacerdocio has de proceder con ellos de esta manera. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, panes ácimos y tortas sin levadura, unas amasadas con aceite y otras untadas en aceite. Las harás con flor de harina de trigo, las pondrás en un canastillo y las presentarás en él junto con el novillo y los 2 carneros. Purificación, vestidura y unción. Mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro, donde los bañarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto de efod, el efod y el pectoral, que ceñirás con la cinta del efod. Pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara colocarás la diadema sagrada. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así lo ungirás. Harás igualmente que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas. Ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas y les pondrás las mitras. A ellos les corresponderá el sacerdocio por decreto perpetuo, así investirás a Aarón y a sus hijos. Ofrendas. Presentarás el novillo ante la tienda del encuentro, y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del novillo. Luego inmolarás el novillo delante de Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro. Tomarás sangre del novillo, untarás con tu dedo los cuernos del altar y derramarás toda la sangre al pie del altar. Saca todo el sebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado, y los 2 riñones con el sebo que los envuelve para quemarlo en el altar. Pero quemarás fuera del campamento la carne del novillo con su piel y sus excrementos. Es sacrificio por el pecado. Después tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del carnero. Una vez inmolado el carnero, tomarás su sangre y la derramarás en torno al altar. Luego despedazarás el carnero, lavarás sus entrañas y sus patas, las pondrás sobre sus porciones y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero en el altar. Es holocausto para Yahvé, calmante aroma de manjares atrasados en honor de Yahvé. Tomarás también el segundo carnero, y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del carnero. Una vez inmolado, tomarás su sangre y untarás con ella el óvulo de la oreja derecha de Aarón y el óvulo de la oreja derecha de sus hijos, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, y derramarás la sangre alrededor del altar. Tomarás luego sangre de la que está sobre el altar y óleo de la unción para rociar a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y las vestiduras de sus hijos juntamente con él. Así quedará consagrado él y sus vestiduras, y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Investidura de los sacerdotes. Toma después el sebo de este carnero,
la cola, el sebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado, los 2 riñones con el sebo que los envuelve y la pierna derecha, porque se trata del carnero de la investidura. Toma del canastillo de los ácimos que está delante de Yahvé, un pan redondo, una torta de pan de aceite y otra untada de aceite. Las manos de Aarón y de sus hijos, lo pondrás todo sobre las palmas de las manos de Aarón y de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahvé. Después lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar junto al holocausto como calmante aroma ante Yahvé. Es un manjar abrasado en honor de Yahvé. Tomarás también el pecho del carnero inmolado por la investidura de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahvé. Esa será tu porción. Así santificarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda reservada, es decir, lo que ha sido mecido y reservado del carnero de la investidura de Aarón y de sus hijos. Según decreto perpetuo, pertenecerán a Aarón y a sus hijos como porción recibida de los israelitas, porque esa ofrenda reservada será reservada de lo que ofrecen los israelitas con sus sacrificios de comunión como ofrenda reservada a Yahvé. Las vestiduras sagradas de Aarón serán después de él para sus hijos, de modo que vestidos con ellas sean ungidos e investidos. Por 7 días las vestirá aquel de sus hijos que le suceda como sacerdote y entre en la tienda del encuentro para oficiar en el santuario. Banquete sagrado. Tomarás después el carnero de la investidura y cocerás su carne en lugar sagrado. Aarón y sus hijos comerán a la entrada de la tienda del encuentro la carne del carnero y el pan del canastillo. Comerán aquello que han servido para su expiación al investirlos y consagrarlos, pero que ningún laico coma de ello porque es cosa sagrada. Si a la mañana siguiente sobra algo de la carne o del pan de la investidura, quemarás este resto, no ha de comerse porque es cosa sagrada. Harás pues con Aarón y con sus hijos de esta manera según todo lo que te he mandado. 7 días invertirás en la investidura. Consagración del altar a los holocaustos. Cada día ofrecerás un novillo en expiación como sacrificio por el pecado y purificarás mediante tu expiación el altar que ungirás para consagrarlo. 7 días harás la expiación por el altar y lo santificarás. El altar será cosa sacratísima. Todo cuanto toque al altar quedará consagrado. Holocausto cotidiano. He aquí lo que has de ofrecer sobre el altar. 2 corderos primales cada día perpetuamente. Ofrecerás un cordero por la mañana y el otro entre 2 luces, y con el primer cordero 1/10 de medida de flor de harina amasada con 1/4 de sextario de aceite de oliva molida, y como libación 1/4 de sextario de vino. Ofrecerás el otro cordero entre 2 luces. Lo ofrecerás con la misma oblación que a la mañana y con la misma libación, como calmante aroma del manjar abrasador en horno de Yahvé, en holocausto perpetuo de generación en generación ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro, donde me encontraré contigo para hablarte allí. Me encontraré con los israelitas en ese lugar, que será consagrado por mi gloria. Consagraré la tienda del encuentro y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que ejerzan mi sacerdocio. Moraré en medio de los israelitas y seré su Dios, y reconocerán que yo soy Yahvé su Dios, que saqué del país de Egipto para morar entre ellos. Yo, Yahvé, su Dios. Bueno,
Hasta aquí el capítulo 29. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.